Amén. Ok, miren, esta palabra que traigo, que les quiero compartir hoy, es algo difícil para mí compartirla porque esta palabra yo la compartí hace unos meses atrás en el funeral de mi abuelita. Entonces esto para mí es algo difícil de compartirlo con ustedes, pero durante las últimas semanas hemos estado hablando de la oración, de qué es la oración, de un tiempo con Dios. Y como todos ustedes saben, estamos en la serie Caminando con Dios. Pero miren, yo sentí por parte de Dios que este es un momento, el momento más adecuado para compartir con ustedes este mensaje. Y el mensaje de hoy se llama ¿y qué si Dios no lo hace? Es una pregunta. ¿Y qué si Dios no lo hace? ¿Alguien alguna vez ha hecho una pregunta como estas? ¿Alguien se ha hecho una? Pueden contestar, pueden hablar, pueden participar. O yo soy el único que se hace preguntas así como estas. Yo creo que varios, ¿verdad? Nos hemos hecho preguntas como estas. Y miren, y déjenme decirles que hay mucha gente dentro de la iglesia que está en rebeldía contra Dios. Que sí están aquí en la iglesia, levantan las manos, están adorando, pero dentro de su corazón hay rebeldía contra Dios. Otros se han enfriado, otros están en indiferencia, otros se han alejado de las cosas de Dios porque pidieron y Dios no les respondió. Porque pedí por mi papá, pero Dios se lo llevó. Porque pedí por mi mamá, pero Dios no la curó. Porque le pedí por mi esposa, por mi cónyuge, pero Dios no lo sanó. Y muchos están en crisis y les voy a ser sincero porque predicamos mucho de que sí, de que Dios lo hará, tengan fe, Dios lo va a hacer. Pero predicamos muy poco de ¿y qué si Dios no lo hace? ¿Y qué si Dios no lo permite? Y ustedes pueden decir, pastor, eso no es bíblico. Pero sí es bíblico. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Que cuando los iban a aventar al horno de fuego, que dijeron, nuestro Dios nos va a salvar, pero si no lo hace. Y muchas veces predicamos que Dios lo hará, pero pocas veces nos preparamos para, ¿y qué si Dios lo hace a su manera y no a la mía? Y entonces, ¿cómo puedo superar esto? Hay cosas que no vamos a entender, así es que no tratemos de entenderlas, porque no las vamos a entender hasta que no veamos a Cristo cara a cara. Pero aunque no las podamos entender, sí las podemos superar. Y estoy seguro de que aunque no puedas entender cosas que has visto o que has vivido, déjame decirte que sí hay esperanza para que puedas superarlas. Todos hemos sido testigos de historias así como la de mi abuelita, o alguien ha conocido a alguien muy joven que ha muerto, o tal vez un familiar, un amigo, sus papás, ¿verdad? O alguien que oramos, que ayunamos, pero ¿qué pasó? Y yo he estado orando para que esta palabra, para que este mensaje traiga sanidad a muchos de ustedes. Esta palabra va a traer descanso a muchos de ustedes. Y esta palabra va a traer sanidad de culpabilidad, porque algunos de ustedes se sienten culpables. Se sienten culpables por cosas que han pasado. Porque la religiosidad nos culpa de cosas que no están bajo nuestro control. Están fuera de nuestras manos. Pero yo creo que el Señor nos va a liberar por medio de esta palabra. Y miren, hoy les voy a leer una carta de un hombre, y esta es la última carta que él escribió. Este es el epitafio de un hombre llamado Pablo, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en Roma, él se encuentra en sus últimos días, él estaba a punto de morir. Y no es porque estuviera enfermo, y de hecho él tenía lo que le llamaba un aguijón de la carne, ¿verdad? Algunos historiadores o teólogos indican que esto era como una enfermedad que él tenía en su cuerpo. Y de hecho dice que él le pidió 3 veces, el mismo apóstol Pablo le pidió a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón, que lo sanaran. ¿Y qué es lo que le dijo Dios? Bástate mi gracia. En otras palabras, Pablo, no te voy a sanar. Entonces Pablo sabía
qué era sufrir en carne propia, algo que no entendía porque él lo estaba viviendo en carne propia, y él le llamó un aguijón de la carne, algo que lo torturaba, que lo estaba azotando diariamente. Y miren, aquí Pablo está en la prisión y vamos a ver la realidad en la que se encuentra Pablo. Pablo está, en primer lugar, está solo. Pero miren, dentro de esa soledad y en la prisión, él se acuerda de un hijo espiritual, y ese hijo espiritual se llama Timoteo. Y Pablo aquí le escribió una carta a Timoteo, y me gusta esta carta porque aquí Pablo le habla de su corazón a Timoteo, le habla del corazón de un padre a un hijo, de un padre que se encuentra solo. Y miren qué es lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, 9 al 10, que dice: haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado. Aquí Pablo se sentía abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahora vamos a saltarnos hasta el versículo 16, 2 Timoteo 4:16 dice: en mi primera defensa nadie me respondió, es decir, me dejaron solo, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. O sea que aquí vemos un hombre que está solo, ¿verdad? De todos los que estaban con él, el único que se había quedado con él era Lucas. Pero él estaba encadenado y estaba a punto de ser sacrificado. Pero veamos la actitud que tenía aquí Pablo. Él no estaba enojado porque estaba encarcelado. Él no se había revelado diciendo: Dios, ¿por qué estoy aquí? Debería estar retirado, jubilado, ¿verdad? En mi casa, descansando, ahí en la playa, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí en la cárcel como si fuera un criminal? No, ¿verdad? Pablo no está con esa actitud, él no tiene una actitud de rebeldía. Aquí vemos un hombre ubicado, entendido, un hombre centrado, agradecido, aún en medio de un momento difícil, de una situación difícil. Y miren, yo creo que Dios hoy nos va a hablar por medio de este pasaje que vamos a leer, y nos va a abrir los ojos y nos va a traer sanidad a nuestros corazones. Especialmente aquellos que están batallando porque han visto o han vivido cosas que no entienden o que no están entendiendo. Así es que si están listos para recibir la palabra del día de hoy, ¿por qué no le dan un fuerte aplauso a Dios si están listos? ¿No? A ver si trajeron sus Biblias. ¿Quiénes trajeron sus Biblias? Amén, amén. Trajeron para tomar notas. Ok, si trajeron sus Biblias, vamos a abrirla en 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Si ya lo tienen, digan: ya lo tengo. ¿Listos? Ok, vamos. 2 Timoteo 4, 6 al 8. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Subrayen eso: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Miren, hoy les voy a hablar de 3 cosas que los van a ayudar a superar esos momentos cuando no entiendes por qué Dios sana a unos y a otros no. Por qué Dios permite cosas que no entiendes. O por qué Dios no te responde de la manera que tú quisieras. Mira, te voy a dar 3 cosas que si las practicas, que si las pones en práctica en tu vida, van a ser liberadoras y te van a dar la victoria aún en momentos difíciles, en los momentos difíciles de la vida. Mira, número 1, mantén una perspectiva espiritual. Mantén una perspectiva espiritual. Ahora, ¿qué es perspectiva? ¿La hermana de perspectivo? No, ¿verdad? ¿Qué es perspectiva? Sí, una manera de ver las cosas, ¿verdad? Cómo yo proceso, cómo yo miro las cosas. Entonces, de acuerdo a la perspectiva que tengo, a la manera de ver yo las cosas, es como voy a vivir mi vida. Amén. Mira lo que dice Pablo en 2 Timoteo 4, 6 al 8. Otra vez vamos a ver 2 Timoteo 4, 6 al 8.
Dice, yo por mi parte, subrayen eso, yo por mi parte, ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Y aquí la palabra sacrificio es la palabra que se usaba en el Antiguo Testamento cuando iban a sacrificar a un animal, cuando un animal iba a ser sacrificado en libación, iba a ser cuando iba a derramar todas sus entrañas. Es lo mismo que Jesús hizo por nosotros cuando Él fue sacrificado en la cruz, fue sacrificado en libación. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo tenía una visión espiritual que él mismo decidió entregar su propia vida como sacrificio, como ofrenda a Dios. Miren, cuando hay una perspectiva espiritual, no se trata de que yo viva, sino de que mi vida sea entregada. Es un privilegio, es un honor. Lo que aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo era esto: voy a ser sacrificado. Y no le estaba diciendo como, y yo me imagino ahí a Pablo que estaba escribiendo, ¿verdad?, la carta, no le está diciendo, me van a matar, desgraciados, punto, ¿verdad? No. Cuando Pablo está aquí, cuando él está escribiendo esto, él está diciendo, me siento orgulloso, es un honor sacrificar mi vida, así como Jesús entregó su vida por mí. ¿Qué perspectiva espiritual tenía Pablo? Que para él era un privilegio, que era un honor. Y el que tiene perspectiva espiritual no se tiene como prioridad a él, sino que tiene como prioridad a Cristo. Y miren, sigue diciendo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Y esa palabra que usa aquí, he peleado, en el griego original significa, él está diciendo que es una lucha agonizante. Esa palabra no es simplemente me he esforzado, ¿verdad? Le he estado echando ganas, estoy viniendo aquí todos los domingos, no he faltado ni un domingo, ¿verdad?, ni con virus ni nada, pero aquí estoy, ¿verdad? No, de eso no es lo que está hablando. Aquí no está diciendo que Pablo le dio un extra a Dios, que le estaba echando ganas. Lo que significa esa palabra que ha estado peleando hasta agonizar. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, voy a ser sacrificado, pero quiero decirte algo, no me he quedado con nada. Todo se lo he entregado a Dios hasta agonizar. Miren, el que tiene perspectiva espiritual no se queda con nada y se lo entrega todo a Dios. Luego le sigue diciendo, he peleado la buena batalla. Y me llama aquí la atención que él dice la buena batalla. Porque hay gente que pelea, pero pelea las batallas equivocadas, amén. Pero pelea, pero no pelea las batallas de Dios, sino que se esfuerzan, se desgastan en pelear sus propias batallas. Y Pablo dice la buena batalla. Aquí la palabra buena es la palabra kalos. Kalos significa excelente, honra, recta, digna de pelear. Y miren, alguien tiene que escuchar esto que les voy a decir. Hay una batalla digna de pelear y esa batalla es la batalla de la fe. Esa batalla, si usted la pelea, usted no se va a rajar, usted va a ser más que vencedor. Pero si siempre estás peleando tus propias batallas con tus intereses, con tu ego, con tu orgullo, sirviendo al dinero, sirviendo a tu propia carne, esa batalla la vas a perder y te vas a perder de todas las victorias que Dios tiene también para ti. Y aquí Pablo dice, estoy peleando la batalla correcta. Así es que mi pregunta para ustedes esta mañana es, ¿estás peleando la batalla correcta? Luego dice, he terminado la carrera, he agonizado luchando, pero también he agonizado hasta terminar. Esa palabra he terminado es la palabra teleos, que es la misma que Jesucristo utilizó en la cruz cuando dijo consumado es. Cuando Jesucristo gritó en la cruz consumado, Él les dijo teleos, terminé. Es la misma palabra que Pablo está usando aquí cuando él está diciendo a Timoteo teleos, quiere decir terminé, hice lo que Dios me dijo que hiciera. Y eso cuando yo estaba leyendo, cuando me estaba preparando esto, me retó porque sentí que Dios me dijo, Luis, ¿estás haciendo lo que yo te he dicho que hagas? ¿Será que cuando tú llegues al final de tu vida puedas decir teleos? ¿Terminé?
Entonces, esto es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, porque él tiene una perspectiva espiritual. Y él se está esforzando y él se está esforzando por cumplir la voluntad de Dios. Y déjenme decirles que hay un plan de Dios para todos. Hay un plan de Dios para la señora Evelyn, hay un plan de Dios para Ana, hay un plan de Dios para Estela, hay un plan de Dios para Luis, hay un plan de Dios para todos los que están aquí. Pero tú y yo vamos a decidir si lo hacemos o no. Y escúchenme bien, no se trata de vivir, sino de cómo estamos viviendo. Y si se los pongo de otra manera, no nos enfoquemos tanto en si vivimos, sino en cómo estamos viviendo. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Tal vez tú digas, no, pues ahí la voy pasando, ¿verdad? Mi vida es un desastre. No, miren, escuchen. Dios no nos llamó a sobrevivir. Dios envió a Jesucristo para que nosotros viviéramos una vida y la viviéramos en abundancia. Amén. Colosenses 3, 1 al 2 dice, Colosenses 3, 1 al 2. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, ser una persona espiritual, miren acá, ser una persona espiritual es estar en Cristo. Cuando tú estás en Cristo y vives en Cristo, eres una persona espiritual. Ser una persona espiritual no es andar, ¿verdad? Eso no es una persona espiritual. Una persona espiritual es estar en Cristo. Y una persona espiritual es aquella que practica el Evangelio y vive su vida como Cristo cada día. Y miren acá, déjenme les digo algo muy importante, cuando tienes una perspectiva espiritual no le vas a tener miedo a la muerte, porque el que está en Cristo no le teme a la muerte. Miren, les voy a recordar unos versículos muy poderosos. ¿Dónde está muerte tu aguijón? 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Filipenses 1, 21. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y mucha gente no entiende este versículo y dice, no, ¿cómo que morir es ganancia, verdad? Y dicen, no, cruz. Pero vuelvo a repetir, ¿cómo estás viviendo tu vida? Si uno está en Cristo no le tiene miedo a la muerte. Y no les estoy diciendo que si están en Cristo se quieren morir, no me malinterpreten. No es que van a llegar allá a su casa y no, pues ¿sabes qué? Hay que a ver cómo está cómo se llama el testamento, ¿verdad? A ver qué, porque ya me habló Dios y yo creo que ya, no, escúcheme, hay ganas de vivir, vamos a vivir. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor, pero no le voy a tener miedo a la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Ahora, ¿quién puede decir esto? Los que tienen la perspectiva espiritual. Pero ¿qué pasa cuando tienes una perspectiva en lo natural? Cualquier cosa te va a frustrar, no vas a entender por qué Dios se lo llevó, por qué Dios no me contestó, porque estás en lo natural. Entonces cuando tienes una perspectiva en lo natural, no solo no entiendes, sino que te vas a frustrar y vas a estar estancado. Pero cuando estás en Cristo, aunque no entienda, voy a superarlo, voy a tener paz, en Él voy a confiar. No se dieron las cosas como yo pensaba, pero mi confianza está en Cristo. Estoy viendo con los ojos de la fe en el mundo espiritual. Y miren, escriban esto. Las batallas como creyentes no se pueden superar en lo natural, sino en lo espiritual. Las batallas como creyentes no se pueden superar en lo natural, sino en lo espiritual. El que está en el espíritu podrá superar la pérdida de un familiar, podrá superar la pérdida de una madre, podrá superar la crisis, podrá superar la pérdida, la falta de dinero, la pérdida del trabajo, podrá superar, porque está sentado con Cristo en lugares espirituales. Amén. Miren, número 2, mantén la perspectiva en lo eterno. Mantén la perspectiva en lo eterno. ¿Está bien esto? Amén. ¿O le paramos?
¿Seguimos? Amén. Ok, mantén la perspectiva en lo eterno. Segunda Timoteo 4:8. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Miren, Pablo no solo tenía una visión espiritual o una perspectiva espiritual, sino que también tenía una visión en lo eterno. A ver, ¿cuántos de aquí se han subido a un avión antes? ¿Cuántos de aquí se han subido? O en burro como yo, está bien. Ok, pero ustedes, los que se han subido en avión, cuando están, antes de subirse al avión, llegan a una sala de espera, ¿verdad? ¿Cierto? Y aquí dice, los pasajeros con destino a Dallas, su avión saldrá en 15 minutos. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Es cuando están en la sala de espera. Entonces, aquí Pablo estaba en su sala de espera. Aquí está, hay un vuelo para Pablo con destino a la eternidad. Aquí Pablo en este momento, él estaba en su sala de espera. Y miren la palabra partida, aquí cuando dice mi partida está cerca, esta palabra se usaba mucho para las personas cuando andaban en barco. Esta palabra es la palabra andalusis. Entonces los barcos eran amarrados con una soga al muelle. Y cuando Pablo dice que mi partida está cerca, quiere decir que le estaban soltando el barco, ¿verdad? Que soltaban ese lazo, esa soga, y el barco se dirigía a su destino. Y entonces aquí lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ya me van a soltar de mi puerto llamado tierra y voy a ir a mi destino llamado eternidad. Pero nosotros cuando tenemos una mentalidad cuando no tenemos una mentalidad de eternidad, ¿verdad? Que nos aferramos al puerto y cuando nos quieren llevar, no, ¿verdad? Nos agarramos del puerto porque no queremos, y Dios está, venga para acá, mijo, ya me lo voy a llevar. Pero nosotros nos aferramos a ese puerto porque no tenemos una mentalidad o una perspectiva en la eternidad. Pero Pablo tenía esta perspectiva en la eternidad, Pablo lo tenía muy claro. Y él dice, el Señor me tiene una corona. Y déjame decirte que si mueres en Cristo, Dios te tiene una corona preparada, la cual el Señor justo te dará, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y no solo es el Señor, ven, no solo es decir Señor, ven, sino es amar la venida del Señor. ¿Saben todos cómo termina la Biblia diciendo? El Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. ¿Quiénes aman a la venida de Cristo? Amén. Y miren, ya que les estaba hablando aquí de lazos, aquí tengo un lazo, miren. Se enredó. Ya está. Pero si ven este lazo, okay, lo voy a hacer para allá, para que lo vean. Si ven esta parte de aquí, la parte negra, esto de aquí representa nuestra vida aquí en la tierra. Y esto de aquí, lo demás, representa la eternidad. Y el problema en muchas iglesias es de que solo le predicamos a la gente de esto, de la vida aquí en la tierra, pero no le predicamos de esto, de la eternidad. Y es por eso que mucha gente cuando vienen a la iglesia y se van, nomás se enfocan en esto y no se enfocan en la eternidad. Y es nuestra responsabilidad como iglesia prepararlos a ustedes para esto, no solamente para esto. Miren, escúchenme bien algo. Todos hemos escuchado la historia de Abraham, ¿verdad? Y Abraham construyó carpas y construyó altares. Pero la carpa es una construcción, es algo terrenal, ¿verdad? Algo de la tierra. Y el altar es algo espiritual. Entonces la carpa era algo de un peregrino. Literalmente
Abraham vivió como peregrino, es decir, hoy construyo mi carpa aquí en Conway, mañana la levanto, me voy para Roseville, ¿verdad? Y la levanto y luego me voy para Little Rock. Entonces, digan todos conmigo, peregrino. Y esa fue la vida de Abraham, literalmente. Toda su vida anduvo peregrinando y a donde él iba construía una carpa. Pero también a donde él llegaba, él construyó altares. Y un altar es espiritual y una carpa es terrenal. Y él también traía a su sobrino Lot. Pero su sobrino Lot era experto en carpas, pero él nunca construyó altares. Entonces ustedes se me quedan viendo, Luis, no te entiendo ni papa. Ok, miren, les voy a explicar. El que tiene una mentalidad solo en lo terrenal, solo va a construir carpas para esta tierra, pero nunca va a construir altares para su destino espiritual, para la eternidad. Por eso, cuando ustedes vienen aquí a la iglesia y escuchan una palabra, es nuestra responsabilidad de nosotros prepararlos a ustedes para la eternidad. Está bien que sí les hablemos de promesas de aquí en la tierra. Claro que está bien. De sanidad, toma esa palabra de sanidad, esa promesa de prosperidad. Claro, toma esa promesa de prosperidad. Pero las promesas más importantes son las eternas. Las promesas más importantes son las eternas. Amén. Si va a aplaudir, aplaude. No la dejen sola. Y miren, el Señor me puso en mi corazón este versículo, y este versículo se lo quiero dar a todos aquellos que tal vez tengan tristeza en su corazón por la pérdida de un ser querido. ¿Hay alguien aquí que tenga tristeza en su corazón porque ha perdido algún familiar, alguien querido? Yo levanto mi mano. Amén. Habemos varios aquí, yo creo que todos hemos tenido ese dolor. Miren, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Esa es la clave. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con esas palabras. Amén. Y miren, si esta palabra no nos motiva, no nos va a motivar nada. Alguien diga amén a esas promesas. Les estoy enseñando a decir amén a promesas eternas. Y esto viene porque la nostalgia vendrá, pero déjenme decirles que la eternidad descansa en el hecho de que Jesús resucitó. Amén. Pero ¿qué pasa con este mundo? El mundo tiene una perspectiva al revés, ¿verdad? Miren lo que dice Isaías 57, 1 al 2. Isaías 57, 1 al 2. Dice, el justo perece y a nadie le importa. ¿Y qué dice la gente? Ay, pues ya se murió, pues ya qué. Dice, mueren tus siervos fieles y nadie comprende que mueren los justos a causa del mal. A ver, espérame. ¿Cómo que mueren los justos a causa del mal? Aquí Dios está diciendo, yo voy a guardar a mi siervo. Lo voy a librar porque no sabemos las cosas terribles que vienen, las cosas terribles que están por pasar. Así es que Dios dice, algunos de sus santos, este me lo llevo yo, yo no quiero que sufra más. Y nadie dice amén a eso, ¿verdad? ¿Cierto? Pero miren lo que sigue diciendo, los que van por el camino recto mueren en paz, hallan reposo en su lecho de muerte. Y quiero ser muy claro, no les estoy diciendo que se van a morir, ¿verdad? No me malinterpreten.
pero hay pocos mensajes que preparan a la gente para la muerte. Todos los mensajes nos preparan para vivir, ¿cierto? Pero casi ninguno nos prepara para morir. Y todos dicen, no hable de eso, pastor, pon la cruz, ahí todos me ponen la cruz. Pero escúcheme, está escrito, aquí está escrito. Y reciban esta palabra es para todos nosotros. Los que van por el camino recto morirán en paz y hallarán reposo en el lecho de su muerte. Y no les estoy diciendo que se van a morir hoy. Usted se va a morir cuando Dios quiera y cuando usted haya terminado su carrera. Entonces ahí Dios va a decir, ven acá, siervo mío, ¿verdad? Entonces no se me asusten, no les estoy diciendo que se van a morir hoy. Pero ¿cómo lo ve el mundo? Ay, pobrecito, pues se enfermó y se murió. No, pobrecito el que se quedó, porque el que se quedó va a sufrir, ¿verdad? No, pues pobrecito, porque ya falleció, pues ya no vive. Ni modo. No, ahorita está más vivo que nunca. Porque vive para siempre. El que está en Cristo, el que muere en Cristo, vive para siempre. Pobrecito el que muere sin Cristo, porque ese ya no vivirá. Amén. Pero los que mueren en Cristo ya recibieron su corona. Ahora gozan de salud. El otro morirá si no tiene a Cristo, pero ellos vivirán. Amén. Y miren, tengo una palabra para todos ustedes, para todos los que están aquí y que están sufriendo por alguna pérdida de algún ser querido. Y apunten esto si quieren. Si perdiste seres queridos que murieron en Cristo, recuerda, tú los perdiste, pero ellos ganaron. Tú los perdiste, pero ellos ganaron. Y miren, hay un versículo que me encanta que está en Job capítulo 19, versículo 25, que dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Aquí Job estaba viviendo un tiempo que él no entendía, ¿verdad? Se enfermó y no sabía por qué. Perdió todas sus propiedades y no sabía por qué. Se murieron todos sus hijos y no sabía por qué. Él tenía lepra y no encontraba explicación. Y aun cuando él estaba en esa condición, él dijo esto: yo sé que mi Redentor vive. Y fíjense muy bien en lo que dice: y al fin Él se levantará. ¿Y por qué dice Él se levantará y no dice Él me levantará? Porque aquí Job estaba hablando proféticamente de Cristo. Dice, si Cristo se levantó de la muerte, yo también me voy a levantar de la muerte. Esta es mi esperanza. Si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Mas si resucitó, no importa lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo. Yo sé que si Cristo se levantó, yo también me voy a levantar. Amén. Y miren, ya para terminar, punto número 3, mantén una perspectiva de fe. Mantén una perspectiva de fe. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Y esto es la parte más importante que Pablo le escribió aquí en la carta a Timoteo. Dice, me he mantenido en la fe. Todos digan eso conmigo: me he mantenido en la fe. A ver otra vez: me he mantenido en la fe. ¿Y qué quiere decir esto? No me he apartado del Señor. Y yo declaro que tú no te vas a apartar del Señor, no te vas a apartar. Hay muchos que en este tiempo ya se enfriaron, ya se descarriaron, se desanimaron, ya ni oran, no vienen a la iglesia, ni diezman ni ofrendas, pero tú no te vas a apartar de la fe. Digan, me he mantenido en la fe. No me he apartado del Señor, no me he apartado de su palabra, no me he apartado del credo, ni de creer en Él. Y me gusta lo que Pablo dice aquí: yo por mi parte. A ver, todos digan, yo por mi parte. Y mira, él está hablando aquí en lo personal. Él no está hablando aquí en plural. Aquí, a ver, todos digan, apúntense así: yo, digan yo. Él está hablando de él mismo, digan yo. En otras palabras, mi fe no depende del vecino. Mi fe no depende de mi esposa.
Mi fe no depende de mi pastor. Ay, pues yo me fui de la iglesia porque pues mi pastor ya no me llama. ¿Qué se cree? No, ni una llamada me echa. Y pues como él ya ni me habla, pues yo me alejé de la iglesia. Ay, pues es que yo me descarrié, me fui de la iglesia porque aquí todos son unos hipócritas, unos mentirosos, unos chismosos fariseos, ¿verdad? Y me alejé. Pero aquí Pablo está diciendo, yo he peleado, yo me he mantenido, no le he pedido permiso a mi vecino, si falla o no, yo he decidido mantenerme en la fe, aunque el mundo no lo haga, aquí estoy yo. Mi fe no está condicionada a una persona. La pregunta no es, ¿por qué Dios no lo hizo? La pregunta es, Dios, ¿por qué te lo llevaste? La pregunta es, ¿y por qué no me sanas? La pregunta no es, ¿por qué no me das esto o lo otro? No. La pregunta la tiene Dios. ¿Y por qué no has permanecido en la fe? La pregunta me la tengo que yo hacer yo mismo. Yo tenía fe por una sanidad y no sucedió. Entonces, como no fui sano, me aparté. Entonces tu fe no era fe. Entonces tu fe estaba en algo, pero no en Cristo. Mas cuando mi fe está en Cristo Jesús, yo sé que su plan es mejor que el mío. Si yo le pedí A y Él me dio B, yo sigo creyendo en Él. Si llevo 20 años y no lo ha hecho, no me ha contestado, yo sigo creyendo en Él. Mi fe está en Dios. ¿Tienes tu fe puesta en algo o en alguien? Y miren, la fe tiene dos caras, poder y señorío. Nosotros a veces predicamos mucho del poder, pero predicamos poco del señorío. La fe es creer que Dios lo va a hacer. Y que no te quede duda de que Dios lo va a hacer. No, que no te quede duda de que peleaste hasta el final, que le creíste por tu milagro, que peleaste por tu milagro. Y es que hay dos posturas de gente, hay dos tipos diferentes de gentes. Hay gente que le quieren torcer el brazo a Dios, ¿verdad? Y es que tienes que hacerlo como yo lo estoy diciendo, como yo digo, y lo quiero ya, ¿verdad? Parecemos niños chiquitos ahí haciendo un berrinche. Así son muchos con Dios. Y es que tiene que ser así como yo digo. Y Él está diciendo, tranquilo, calmado. Estoy tratando con tu orgullo, estoy tratando con tu impaciencia, con tu carácter. Y esa gente, no, pues ¿sabes? Ya me voy, ya no vuelvo a la iglesia, ¿verdad? Y Dios dice, yo tengo el poder de hacerlo, pero también tengo el señorío de hacer como yo quiero. Y la Biblia dice que Él siempre hace como Él quiere. Entonces hay un grupo de personas que pues le quieren torcer el brazo a Dios, ¿verdad? Pero hay otro grupo de personas que ya ni oran. Y que dicen, no, pues yo no oro, pues como Él es Señor y Él sabe lo que hace, pues yo ya no voy a orar. Que se haga la voluntad de Dios. Hay mucha gente así. Y sí es cierto, Dios es Señor y Él va a hacer como Él quiera. Pero tú tienes que luchar por tu milagro, luchar por tu bendición y esforzarte, que no te quede en tu corazón ese sentimiento y esa carga de que no luchaste como el centurión, como la viuda que insistió, como el que luchó. Y si Dios no lo hizo, confío en el señorío de Dios y punto. Seguimos adelante. Amén. Y miren, ya para termino con esto. Me puse a pensar en los héroes de la fe. ¿Han leído Hebreos 11? Si no han leído Hebreos 11, léanse Hebreos 11. Dice, por la fe conquistaron reinos, por la fe taparon boca de leones. Pero miren lo que dice al final del versículo 11. Dice que aunque todos estos héroes que fueron héroes de la fe, ellos no recibieron lo prometido. Aquí vemos a un Moisés. Todos sabemos quién es Moisés, que batalló con esa gente cabezona, ¿verdad? Por 40 años. Imagínense 40 años en el desierto, con esa gente cabezadura. Y no recibió la recompensa. Tanta gente que nos precedió a nosotros, que murieron sacrificados, cortados, apuñalados, atravesados, y no recibieron el beneficio de muchos cristianos que hoy llenan las iglesias
con la esperanza de que Dios le llene sus bolsillos. ¿En qué nos parecemos a esta iglesia primitiva? A esta iglesia de nuestros mártires, que ellos murieron azotados, quemados. Dice la Biblia, el mundo no era digno de ellos. Oh, pero yo tengo fe. Yo tengo fe de que Dios me va a dar salario. Yo tengo fe de que Dios me va a dar más dinero, ¿verdad? Yo tengo fe de que Dios me va a dar un carro nuevo. Pero déjenme decirles algo. Si nos mirara uno de estos héroes de la fe, nos diría, no, eso no es fe. Yo era un héroe de la fe. Yo sacrifiqué mi vida por Cristo, por la fe. Porque no recibí lo prometido, pero entregué mi vida por Él. Y nosotros negamos la fe porque no nos sanaron. Y saben una cosa, que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de fe, de poder, de oración, de creer que Dios lo hará. Porque nuestro Dios no es un Dios mentiroso. Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Él es poderoso para hacer más abundantemente de lo que nosotros nos podemos imaginar o entender. Amén. Si usted lo cree, déle un fuerte aplauso a Dios. Pero Él es Rey de reyes y Señor de señores. Miren, les voy a invitar a todos que inclinen su rostro, que cierren sus ojos.